Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la capacitación de ergonomía en oficinas. La clase está preparada aproximadamente para 35 minutos. Vamos a hablar sobre las condiciones ergonómicas y algunas condiciones que a veces se presentan en el trabajo y es importante que puedan prestar atención. Por favor, no nos distraemos y empezamos, ¿sí? Bueno, primero la definición de ergonomía. La ergonomía es una ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, el ambiente de trabajo y las máquinas que utiliza. Entonces, esa triada de máquina, ser humano y ambiente de trabajo va a ser una condición importante cada vez que nosotros hacemos actividades laborales, porque de acuerdo a eso vamos a tener que adaptar algunas condiciones o también fijar algunas limitaciones para que pueda ese trabajador tener una condición adecuada. Entonces, la ergonomía de por sí está relacionada con otras ciencias, como la anatomía, la fisiología, la arquitectura. En el caso de la anatomía y la fisiología, ¿por qué? Porque el ser humano obviamente va a tener condiciones antropométricas de peso, talla, contextura, formas, y también cómo funciona su cuerpo, ¿no? Entonces, de todas maneras vamos a tener que siempre revisar que una persona esté o gordita o esté flaquita o tenga que ganar algo de peso para algunos puestos de trabajo. También está relacionada con una condición de arquitectura, ¿no? Por ejemplo, en el ambiente de trabajo, si la condición de trabajo, el ambiente de trabajo o el diseño del área de trabajo es el más adecuado. Biomecánica, cuando hablamos de condiciones fisiológicas propias del ser humano que le permiten tener una extensión, un alcance o algo similar. Fisiología del trabajo, cuando se estudia pautas o condiciones específicas del trabajo que le permiten también definir algunos limitantes o algunas condiciones que se deben evaluar por cada puesto. La higiene industrial, como parte de las ciencias también que encargándose de la evaluación de los riesgos presentes en cada área de trabajo, ¿no? Todos los puestos no son similares, por ende la higiene industrial tiene que tallar también como parte de la ergonomía, porque es una ciencia que contribuye, ¿no? Y la otra parte también, la parte mental del ser humano, como un todo, que viene a ser la sociología, la psicología, que son condiciones o percepciones que puede tener el trabajador en el entorno laboral. No es lo mismo lo que percibe una persona frente a otra. Algunos están más acostumbrados, más adaptados a ciertas condiciones de trabajo, por ejemplo, altitud, a 5.000 metros, a frío externo, calor exorbitante, ¿no? Condiciones climáticas agrestes. Entonces, cada ser humano va a tener alguna percepción del trabajo de diferente manera. Entonces, ahí la sociología, la psicología nos va a permitir también contribuir a que las condiciones ergonómicas puedan determinarse o evaluarse o mejorarse. ¿Ok? Entonces, definimos que la ergonomía en tal caso es una ciencia que busca ese confort entre el ambiente, la persona y la relación con las máquinas, pero también las otras ciencias contribuyen a definir mejor los riesgos que a veces están presentes en los ambientes laborales. ¿Ok? El objetivo de esta capacitación, o bueno, el objetivo de los trabajos en oficina, es corregir y diseñar el ambiente laboral a fin de disminuir los riesgos asociados al tipo de actividad desarrollada. Básicamente, a veces en las áreas de trabajo tenemos movilidad restringida, posturas inadecuadas, iluminación deficiente, entre otros elementos, y que traen como consecuencia negativa hacia la salud y el bienestar de las personas. Ustedes pueden ver en las imágenes, pues tenemos una persona que está con un asiento ligeramente ergonómico y con un teclado, ¿no? Y un mouse, pero no tiene reposamouse, ¿no? Si estas condiciones se presentan y de pronto no tenemos el cuidado adecuado, pues vamos a traducir finalmente estas condiciones a lesiones musculoesqueléticas, produciéndose principalmente en zonas específicas como el hombro, cuello, manos, muñecas, ¿no? Problemas circulatorios, molestias visuales, que a la larga, como les digo, en el tiempo van a generar alguna alteración de la salud. ¿Ok? Entonces, buscamos un objetivo básico que es corregir y diseñar, ¿no?, el ambiente laboral. Por lo tanto, la ergonomía en oficinas es una clave importante para mejorar o aumentar la productividad de tu equipo de trabajo. Es importante que nosotros podamos definir condiciones ergonómicas, revisarlas, estructurarlas, cambiarlas, mejorarlas, con el fin de que esta persona pueda tener también una condición de salud adecuada,
pero también a la vez tener un equipo con mayor productividad. ¿Sí? Entonces ustedes pueden ver ahí un diseño de asiento o silla ergonómica con una mesa adecuada de trabajo, con un soporte adecuado de la laptop, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas condiciones se tienen que evaluar. ¿Qué es un factor de riesgo? En oficinas, los trabajos realizados entrañan riesgos relacionados generalmente a actividades repetitivas, como por ejemplo el movimiento del mouse, ¿no? A veces nosotros en las actividades laborales diarias pues tenemos nuestro mouse y hacemos nuestro trabajo constantemente y a la larga podemos generar una lesión, ¿no?, en los trabajadores. Entonces, una de las condiciones que se evalúan en oficinas son las actividades repetitivas. La otra condición son las posturas, ¿no? A veces estamos trabajando de un costado, viendo hacia otro lado, sin tener la fijación frente a nuestro monitor. Entonces, estas condiciones son factores de riesgo y básicamente nos vamos a ocupar de ellos. Actividades repetitivas y condiciones de postura inadecuadas, ¿no? Estas no son previstas y por lo tanto estas medidas que a veces las que tenemos que tomar no son tomadas en cuenta y generalmente terminan en algún tipo de lesión. ¿Ok? Definición de movimiento repetitivo. Es un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica el mismo conjunto osteomuscular. Como ustedes pueden ver en las imágenes, están viendo un mouse siendo manejado por una mano, ¿no?, el cual está generando un movimiento repetitivo porque está implicando un cierto grupo osteomuscular, provocando con el tiempo fatiga, sobrecarga, dolor y por último lesión. Tres ejemplos donde nosotros usamos un movimiento repetitivo, ¿no? Ya sea con el mouse, ya sea con el celular o móvil, ¿no? O en las oficinas cuando trabajamos también con un teclado. Entonces, estas condiciones que estamos observando aquí son condiciones del día a día en las oficinas laborales. Entonces, un movimiento repetitivo está presente en las actividades laborales de oficina, ¿sí? Acá tenemos otros ejemplos, ya hemos visto el tema del celular o móvil, pero acá también tenemos movimientos específicos en oficinas cuando escribimos, ¿no? O u otros, ¿no? En otras actividades, no necesariamente en oficinas, donde se hace algún tipo de manipulación de algunos objetos de manera repetitiva, ¿no? Entonces, los movimientos repetitivos van a estar presentes en algunas tareas administrativas y por ende tenemos que conocerlas. Vamos con la siguiente. La definición ahora de la postura, ¿no? Una postura prolongada es aquella puesta en posición de una o varias articulaciones mantenida durante un tiempo más o menos prolongado. Es una definición un poco no específica, pero es una postura prolongada, ¿no? Una o varias articulaciones mantenidas durante un tiempo más o menos prolongado. Entonces ahí los ejemplos en las imágenes tenemos posturas prolongadas, ¿no?, que están cubriendo una o dos articulaciones que generan finalmente un tiempo prolongado, ¿no? Un tiempo de mantención en esta postura. Una postura prolongada, ¿no?, una postura prolongada es aquella que adopta la misma posición durante el 75% o más de la jornada laboral. Esa es otra definición. Cuando tenemos una postura prolongada, se puede decir que es aquella que se adopta la misma posición durante el 75% o más de la jornada laboral. ¿Ya? Entonces, tengan en cuenta eso cuando están en las oficinas. Si tenemos una actividad que demande el 75% de su tiempo, se va a considerar una postura prolongada. ¿Ok? Entonces, hay que diferenciar entre postura prolongada y postura inadecuada, que es otro concepto. En este caso, estamos hablando de postura prolongada, ¿sí?, como factor de riesgo disergonómico en oficinas. Una postura corporal puede ser correcta o incorrecta. La ergonomía nos permite definir la condición de correcto cuando mantenemos estándares, ¿no? Como por ejemplo, acá podemos ver el eje que tenemos entre el ángulo que se forma entre la pierna, el muslo y las piernas, pues es de 90 grados, ¿no? El ángulo que se forma entre la cadera y la columna, ¿no? También es de 90 grados. El ángulo de visión que se tiene entre la pantalla, ¿no?, el monitor y los ojos, ¿no?, debe ser a 20 grados aproximadamente y a una distancia de 50-60 centímetros aproximado. El ángulo entre el brazo
codo debe ser a 90 grados también, ¿no? Si es con eso no se mantiene en forma correcta, pues lamentablemente se va a considerar una postura incorrecta. Entonces, la ergonomía nos permite definir estándares, medidas ya estandarizadas, conocidas, estudiadas, para definirlo como correcto. Y cuando no sucede eso, vamos a tener las posturas incorrectas, como la que acá vemos en la otra imagen con X, donde vemos a una persona que está recostada generando angulaciones en la columna dorsolumbar y la cervical. Asimismo, las pantallas están en forma inadecuada, el asiento es inadecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces podemos saber cuándo una postura es correcta y cuándo una postura es incorrecta, ¿sí? Ahora, pero ¿qué más hablamos sobre esto? ¿No? A veces tenemos que hablar de los ambientes laborales. El ambiente laboral muchas veces tiene que ver con las dimensiones, ¿no? Nosotros tenemos en áreas de trabajo, como ustedes pueden ver, condiciones de nuestra mesa de trabajo inadecuadas. Cuando hay demasiadas cosas dentro de la mesa de trabajo o debajo de esta, ¿no? También los ambientes de trabajo a veces tienen excesiva cantidad de plantas, excesiva iluminación, excesivo ruido, ¿no? Excesiva gente que fume, que está prohibido obviamente, o condiciones disergonómicas otras, ¿no? Como por ejemplo la ventana de abajo, ¿no? Donde ustedes pueden ver que no hay una cortina que pueda permitir evitar que ingresen los rayos solares a cierta hora del día, o que la condición acústica también esté regulada, o de temperatura esté regulada. Entonces, cuando hablamos de ambiente laboral, no solamente vemos condiciones disergonómicas, sino también vemos dimensiones, ventilación, ruido, temperatura del ambiente de trabajo, iluminación, algunas sustancias químicas que pueden estar presentes o biológicas y finalmente condiciones meteorológicas. Entonces, cuando uno está en oficinas, también evalúa los ambientes laborales con todos estos otros componentes. Dimensiones, ventilación, ruido. Lo más frecuente que se da en oficinas son iluminación, perdón, y ruido, que es lo más frecuente en áreas urbanas. Probablemente en zonas rurales será condiciones meteorológicas, ¿no? Por ahí condiciones biológicas, ¿no? Y ventilación de pronto, ¿no? Porque va a depender del área donde trabajas o el lugar donde trabajas, ¿sí? Entonces no es lo mismo una oficina en provincia que en una zona urbana y en provincia rural. Entonces cada una tiene sus características y por ende tenemos que nombrarlas, ¿sí? Ahora vamos con las lesiones más comunes producidas por la exposición a posturas forzadas en oficinas o mala postura, ¿no? Las dorsalgias, dolores de espalda, cervicalgias, dolores de cuello, la cifosis, que son curvaturas que se presentan en la columna vertebral, ¿no? Generalmente relacionada a sillas no ergonómicas, que a la larga provoca dolor, fatiga y sensibilidad, ¿no? Las epicondilitis, hay dolores en el cóndilo, ¿no? Que generalmente se dan en el antebrazo y de la mano, ¿no? Al mantener una posición extendida, muchas veces, incluso con el mismo mouse, mantienes una posición extendida, ¿no? Fuera del alcance normal, ¿no? Y eso con el tiempo va a generar pues lesión en el cóndilo, llevando a la epicondilitis, ¿no? Porque hace tensión de los tendones y con el tiempo genera tensión y genera también dolor e inflamación. Entonces, las más comunes presentadas por postura forzada serán dorsalgias, cervicalgias, cifosis, epicondilitis. ¿Ok? En el caso de los movimientos repetitivos, tenemos también otro tipo de lesiones. Acá vamos a mencionar el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Que es un dolor o debilidad del antebrazo o en la mano, con trabajos que implican movimientos repetitivos de muñeca, generalmente cuando tenemos trabajos propios en la muñeca, como escribir el teclado o usar el ratón. El codo del tenista, similar a la epicondilitis que hemos visto hace un rato, que es la inflamación de los tendones del antebrazo y de la mano. La contractura de Dupuytren, que es un dolor característico, no sé si pueden ver el dedo acá, ¿no? Que hace este movimiento, ¿no? De la palma de la mano donde queda contracturado y genera estrés en tejidos de la mano y genera pues dolor cuando está presente, ¿no? El calambre el del escritor, un clásico calambre al momento de escribir, ¿no? Por largas horas, ¿no? Actividades similares aumentan el riesgo, ¿no? Entonces, son características de los movimientos repetidos de estas cuatro lesiones: síndrome del túnel carpiano, codo del tenista, la contractura de Dupuytren y el calambre del escritor. ¿Okay? ¿Cómo elaboramos las recomendaciones en ergonomía?
¿no? Utilice correctamente el respaldo, en este caso podemos ver acá la imagen, ¿no? Que estamos haciendo una doble angulación entre la espalda, el cuello y la cabeza, ¿no? Se evalúan las dimensiones del cuerpo, se trabaja en espacios de trabajo, herramientas de trabajo, estándares determinados de ergonomía. O sea, para nosotros hacer una evaluación de una postura y dar la recomendación, vamos a utilizar mecanismos, estándares y que nos van a permitir evaluar de una manera correcta. Para esto nos ayudamos siempre de algunas herramientas que nos permitan identificar y evaluar los riesgos disergonómicos. En este caso tenemos una matriz de identificación de factores disergonómicos que para el caso está hablando de posturas forzadas y movimientos repetitivos, clasificando a los riesgos como riesgo trivial, riesgo moderado, riesgo intolerable. Cada actividad que uno desarrolle, cuando hay presencia de riesgos disergonómicos, pues se evalúa con esta tabulación y nos permite mejorar o controlar con tipo de controles o actividades que puedan hacer que esta matriz pueda disminuir el riesgo presente, identificado, evaluado. ¿Ok? Pero también utilizamos otra herramienta que son los monitoreos ocupacionales, ¿no? En oficinas vamos a utilizar algunos métodos, dentro de ellos el método ROSA, que es el Rapid Office Strength Assessment, que permite evaluar condiciones de trabajo en las áreas de oficinas, evaluando ángulos en la posición sentado, en la condición del pie, en la posición de la silla, si es ergonómica o no es ergonómica, escribiendo cada punto, detallando cada punto con un puntaje definido, terminando finalmente con los límites permisibles o estándares que nos permitan comparar lo que sucede en oficinas versus lo que está escrito o los límites permisibles definidos ya por estándares internacionales. Entonces, este método nos permite identificar los factores de riesgo ya propiamente dichos, sacar conclusiones y plasmar recomendaciones en el informe de monitores ocupacionales que se hacen anualmente. Entonces, tenemos una forma, una metodología para poder evaluar y mitigar y controlar los riesgos disergonómicos. ¿Ok? También hay recomendaciones que nosotros tenemos que plasmar cuando se hacen ya las evaluaciones, ¿no? Para poder dar estas recomendaciones, pues se tienen que tabular, referir, estudiar, y finalmente cuando ya se tienen las conclusiones, nos lanzamos a hacer las recomendaciones. Dice, ¿no? Hábitos posturales, postura de sentarse en la silla. Primero, sentarse de manera que la espalda en toda su extensión esté en contacto con el respaldo del asiento, formando un ángulo recto, siempre de 90 grados. Para hallar la altura correcta de la silla, apoyamos las manos sobre el teclado, ¿sí? ¿No? Y después comprobamos si nuestro brazo y antebrazo están en la posición, ¿no? Formando un ángulo de 90 grados también. En caso que no suceda así, pues podemos ajustar la silla al fin de que pueda formar el ángulo de 90 grados, ¿sí? Los antebrazos no se apoyan completamente en la mesa, significa que la silla está muy alta. Como ustedes pueden ver, la línea recta entre el teclado, ¿no? Y el codo tiene que darse. Entonces, ahí podemos ver una posición correcta cuando trabajamos con un teclado, el cual debe estar alineado. Si esto está o muy angulado o muy extendido, no va a ser la posición más adecuada al sentarse en una silla. ¿Ok? Sigamos. Hábitos posturales, ajuste de la pantalla de visualización, igualito. La pantalla tiene que estar más o menos sin necesidad de torcer el cuello para poder ver, ¿no? Evite la torsión del cuello, ubique el monitor y el teclado frente a su cuerpo. Debe ajustar la altura de la pantalla de tal manera de que la parte superior quede a la altura de la línea horizontal de la visión. Si ustedes pueden ver, si proyecto mi visión, tiene que estar a una línea recta y a una distancia aproximada de 55 centímetros a más, 60 centímetros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que pueda ser en forma correcta. ¿Qué más? La distancia entre el teclado y la mesa de trabajo, el borde de la mesa, debe estar a 10 centímetros aproximadamente, para que podamos nosotros hacer un buen uso del teclado y de la pantalla de visualización. Entonces, como podemos ver en la imagen número 6, vemos cómo una persona está cerca de la pantalla a una distancia, pero en línea recta hacia su visión en la parte superior de la pantalla. Y el teclado manteniendo el estándar que acabamos de mencionar. Nunca doblando, pero que evitemos que de esa manera haya una posición incorrecta.
¿ok? ¿Qué más? Suspensión y compresión del antebrazo. Muchas veces, cuando nosotros tenemos el ajuste de la silla, ¿sí? Como en el caso que estoy haciendo ahora, esto puede estar en esta posición como ahora, ¿sí? Para que no haya este ajuste aquí, ¿no? Y no se genere un ángulo agudo, ¿no? Ángulo agudo le vamos a llamar así. O extendido, o abierto. Siempre tiene que estar en un ángulo recto, así como lo pueden ver aquí, ¿no? Evite el apoyo del antebrazo sobre el borde agudo, utilice un apoyo muñecas, tal como lo estoy mostrando aquí, un apoyo muñecas, ¿no? Para que eso no pueda generar compresión en la zona, ¿no? Del antebrazo. Entonces, de esa manera evitamos con nuestra sujeta, nuestra portamouse, nuestra sujeta brazo, nuestra sujeta muñeca, evitamos que haya esa compresión. Apoye sus antebrazos en el escritorio y utilice las sillas con apoyo de brazo. Entonces, siempre tener nuestra silla adecuada para evitar ese tipo de contingencias, ¿sí? Y que obviamente la silla nos permita hacer movilización de una manera más cómoda y correcta. Sigamos. Hábitos posturales, extensión y desviación de la muñeca. Muchas veces evite la extensión de la desviación de la muñeca. El teclado no debe estar muy inclinado, o sea, no debemos hacer esta posición, ¿sí? Siempre debe estar en posición en línea recta, como pueden ver donde dice correcto. La muñeca y las manos están en línea recta, ¿ves? Hacen una línea, pero no generan una angulación. Al generar una angulación es donde genera extensión, ¿no? En algunos grupos musculares y esto va a generar con el tiempo lesiones. Igual, no debe haber tampoco una extensión o flexión, siempre debe mantenerse una línea recta entre el teclado, ¿no? Y, ¿no? el antebrazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos que haya extensión o sobreesfuerzo de algunos grupos musculares. ¿Ok? Sigamos. Hábitos posturales, el uso del mouse. Evite extender demasiado el brazo al manipular el mouse, no debe estar muy alejado, ¿sí? Debe estar al alcance, de fácil captado y manipulado, ¿no? Debe ser reposado la mano sobre él, debe reposar la mano sobre él, ¿no? Y evite girar la mano hacia los lados, hacer este movimiento que a veces hacemos, ¿no? Con el ratón, debe ser solo con el dedo, con los dedos, levantar el antebrazo, la muñeca a la superficie de trabajo, siempre. Entonces evitamos las angulaciones tanto de la muñeca como del antebrazo, ¿no? Buscando siempre que la forma de desplazar a veces se realice con el codo y con el hombro para reducir el impacto que pueda generar sobre la muñeca. Les habrá pasado que a veces cuando ponemos el sujeta mouse o el reposamouse, perdón, reposamuñeca, nosotros podemos movilizar el hombro en forma correcta y hacer el uso adecuado. ¿Ok? Hábitos posturales, postura de los pies. Mientras permanezca sentado, apoye sus pies en el suelo, siempre. Los pies tienen que estar en el suelo de tal forma que permita a la persona tener un descanso, ¿sí? Mantenga el ángulo superior a 90 grados en la posición de la rodilla, en la posición de la pierna y el muslo, ¿no? Cuando es menos, o sea, cuando se angula la rodilla, ¿no? La pierna y el muslo, vamos a tener problemas porque va a generar compresión, ¿no? El muslo y la pierna debe estar siempre por encima de los 90 grados, un ángulo un poquito más abierto que permita la circulación. Y en la medida que se pueda tener un reposapiés para que podamos trabajar en forma ergonómica. Si no tenemos esas condiciones, lamentablemente, pues eso va a determinar que en esa zona va a generar presión y va a generar dolor, ¿no? Con el tiempo puede hasta generar edemas, dependiendo del peso de las personas, ¿no? Y también las sillas, si no son ergonómicas, si tienen borde filudo, agudo, pues va a generar lesión local por el tema de la postura de los pies. Entonces, la posición de los pies, importante, por encima de los 90 grados, con un reposapiés, si no pisas el piso, debe tener tu reposapiés y la silla debe tener ese ajuste que permita, ¿no? Mantener la posición correcta, ¿sí? ¿Qué más? Factores ambientales. Bueno, importante ahí también, ¿no? Los puestos de trabajo se encuentran paralelos a ventanas o luminarias o disponer y utilizar los sistemas de entrada de luz, persianas. Como ustedes pueden ver ahí, tenemos una trabajadora que tiene su puesto de trabajo cerca de una ventana
y probablemente ahí hay un reflejo mayor, porque también tiene lentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos esas condiciones deberíamos tener unas persianas, unas cortinas que nos permitan graduar el grado de iluminación que hay, ¿no? Utilizar los sistemas de regulación del brillo del monitor y contraste de la pantalla, por eso existen, ¿no? O sea, hay que mejorar el contraste, bajarlo, existen unas pantallas que permitan mejorar el tema de la visión, ¿sí? Entonces, importante en las áreas de trabajo en oficinas, cuando estamos cerca de una ventana, pues tener estas persianas o cortinas que permitan adecuar el tema de la iluminación, ¿no? En el caso de los niveles de ruido, ¿no? En una oficina no constituyen generalmente riesgo o daño orgánico auditivo, porque normalmente en las oficinas no hay mucho ruido. Sin embargo, en ciertas características, algunas propiedades acústicas podrían generar molestias e incomodidades. Por ejemplo, los compañeros que escuchan música a veces a alto volumen, no llevan sus audífonos personales, generan a la larga pues estrés, fastidio a los compañeros que no gustan de la música alta, o algunos se desconcentran, o los otros que también acostumbran a hablar por el celular, a veces están dentro de las oficinas hablando a tonos de voz altos, no existe un lugar donde se pueda conversar, entonces la persona pierde la hilación, pierde la concentración y como les decía, si bien es cierto, el ruido no genera un daño orgánico auditivo, pero sí altera o genera incomodidad, ¿sí? En la percepción de algunos trabajadores. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Hay que regular los niveles de volumen de los teléfonos o de la música que puedas oír o utilizar tus audífonos de forma correcta. El tema de los audífonos es todo un tema porque tenemos que manejar tiempos de uso también, ¿sí? Ese es otro tema de conversación, pero bueno, son factores ambientales frecuentes en oficinas de trabajo, iluminación y ruido, ¿sí? ¿Qué hacemos de manera preventiva frente a la exposición a los riesgos en oficinas? ¿Qué hacemos? Bueno, lo primero que hacemos, pausas activas, ¿no? Mínimo una pausa de 10 minutos por cada 50 minutos de trabajo. Importante manejar las pausas activas porque esto las va a permitir a nosotros dar de alguna manera un descanso a esa posición, ya sea postura prolongada o movimiento repetitivo. Nos permite la liberación de neurotransmisores endócrinos. Como ustedes pueden ver, algunas caritas por ahí están gozando del momento, están liberando esa carga que a veces se tiene con las posturas o con los movimientos repetitivos. Entonces, es importante que aprendamos a hacer pausas activas cada cierto tiempo, en este caso 50 minutos. Estas pausas deben ir acompañadas de alimentación sana, ¿no? Generalmente vegetales, fibras, ¿no? Actividad física y las conductas de adaptación. Muchas veces tenemos compañeros en el trabajo que no están adaptados todavía a los medios de trabajo, a las formas de trabajo. Entonces, ahí tenemos que luchar todavía con todos estos conceptos. Para hacer una buena liberación de neurotransmisores, tenemos que alimentarnos sanamente, bastante cantidades de agua, pero también tenemos que hacer cierta actividad física y conductas de adaptación que nos permitan cambiar o mejorar la condición, ¿sí? Reglas de oro de prevención de lesiones en oficinas. Primero, hay que evitar romper los límites permisibles. Si nos están diciendo que la distancia debe ser entre 45 y 55 centímetros entre la pantalla y la visión, hay que cumplirlo. Si nos están diciendo que el ángulo de visión debe ser máximo a 20 grados, hay que cumplirlo. Si nos están diciendo que es 90 grados entre el brazo y el antebrazo, hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa condición de saber el límite permisible, ¿no? Hay que tener soporte y resistencia para mejorar esos riesgos y evitarlos. Identificación y evaluación de los riesgos con monitoreo ocupacional. Siempre es importante la mano experta de un monitoreo con sus conclusiones que nos permita a nosotros evaluar nuestras oficinas de trabajo y nos permitan dar recomendaciones adecuadas. Modular los comportamientos, ¿no? No actos inseguros. A veces tenemos los actos inseguros frecuentes, posiciones inadecuadas, que a veces van a lidiar con nuestros comportamientos. Entonces, los comportamientos tienen que ser manejables, ¿no? En forma correcta, hay que modularlos. Una vez observados, intervenirlos, modularlos, ¿sí? Hay que generar endorfinas a través de pausas, conductas sociales adecuadas, compartires, ¿no? Que es importante, a veces en las actividades laborales no tenemos esa parte. Entonces, si no está pasando en mi oficina, hay que tratar de trabajarlo para que pueda ayudar socialmente a todos a integrarse, ¿sí? Y buena alimentación balanceada, proteína, carbohidratos, fibras y agua que permitan hacer
una buena depuración de las toxinas que se presentan en nuestro día a día, ¿no? Porque cuando nosotros nos alimentamos también consumimos algunos alimentos que tienen condiciones tóxicas o elaboramos después del metabolismo sustancias tóxicas. Entonces, para nosotros poder liberar eso, tenemos que alimentarnos de forma adecuada y tomar cantidades de agua adecuadas. Entonces, son 4 reglas o 5 reglas importantes para la prevención de lesiones disergonómicas en oficina, que no solamente tienen que ver con el tema de posiciones o posturas o movimientos, sino también con condiciones de actividades que podemos hacer socialmente, ¿no? Y buena alimentación, ¿ok? Creo que después de esto terminamos la capacitación de ergonomía en oficinas. Es bastante breve, espero que les sirva y bueno, cuando haya preguntas, simplemente nos contactamos. Después de esto tenemos el examen que está colgado en la plataforma, pueden ingresar y poder resolver su examen para tener su certificado de capacitación. ¿Ok? Entonces, les agradezco el tiempo y si hay preguntas, continuamos. Gracias.